Vamos a cantar el coro En sus verdes praderas, el número 52. Vamos a cantar el coro Te amo con el amor del Señor, el número 53. Vamos a cantar el coro Te amo con el amor del Señor, el número 53. Señor.
Cantemos el coro Canción del Testigo, el número 54. Cantemos el coro Te alabamos, el número 55. Los invito a que cantemos el coro Cantada al Señor, el número 56. Hizo maravillas, cantar al Señor.
Él es mi Señor, y Rey para siempre, Él es mi Señor, y Rey para siempre, cantar al Señor, cantar al Señor. Jesús me salvó, con sangre preciosa, Jesús me salvó, con sangre preciosa, Jesús me salvó, con sangre preciosa, cantar al Señor, cantar al Señor. Vamos a cantar el coro en sus verdes praderas, el número 52. Jorge, ¿me está oyendo? No. ¿Me oye, Jorge? Vamos a cantar el himno de su trono a un pesebre, el número 168. Celestiales, a la cruz de
grande amor, Jesús me ha redimido. Cuán grande amor, su sublime y eterna. Yo cantaré por siempre su alabanza. Al coro celestial. Nuestros dolores eliminando la aflicción, su extraño angustia y pena conoció. Asolado y herido fue por nuestra rebelión, y el pecado nuestro Dios en él cargó. Por grande amor, Jesús me ha redimido. Por grande amor, sublime y eterna. Yo cantaré por siempre su alabanza. Con gozo unido al coro celestial. ¿Está ahí, Jorge?
Noches. ¿Qué se hace aquí? Ahora sí. ¿Cómo está, Luz Dolly? Hola. Sí. Pastor, buenas noches. Noches, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Sí, no los veo. ¿No ve? Es que tenemos que poner a abrir. Ahora sí los empiezo a ver. Ok, aquí estamos. Estamos, y de aquí no nos vamos. ¿Cómo han estado? Bien, 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 gracias pastor. a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, sí. Qué bueno. ¿Tienen dos teléfonos o qué? No, solo No. uno. Porque aparece aquí Jorge López como en otro, ¿la computadora o qué? Estamos en la computadora. ¿Ah? Los dos. Está mal la computadora. Ok, pero hay como si hubieran entrado más temprano. Estaba yo chequeando el número, pero se me quedé ahí. Ok, ahora sí. ¿Ya? Ajá. ¿Ya salí? Ok. Sí, sí, ya Ok. salió. Aquí estamos. Sí, porque estaba ahí desde antes de yo entrar. Sí, estaba viendo que sí había mandado el link. Oh, Y por eso me quedé, yo creo, ahí. ¿No cerraste? Sí. y Luz Doli, doña Duilia, De la casa de familia, no miras. Sí. ¿cómo están? Sí, gracias. ¿Cuál fue el librito de los- No es este. No sé. Aquí está supuesto ser este, pero no. No encuentro. ¿Cómo se llamaba, pastor, la meditación del sábado, del domingo? Del domingo. Sí. Amor es guardar tu palabra. Amor. Amor Amor es es guardar su palabra. Ujú. Vamos a empezar, hombre. según lo prometido. Si hay motivos de oración, déjenme saber. Pastor, yo le pido, por favor, que oremos y oren porque Hernando no sigue muy bien y hoy fue al urólogo y le volvieron a poner una sonda lo limpiaron y a ver si sigue trabajando bien y si no, el viernes hay que volverlo a llevar. Le, ha estado, le sigue saliendo sangre. Está un poquito ya hoy más clarita, pero sigue con la, no se la quitó el doctor. O sea, le puso una nueva, pero todavía sigue con la sonda. Y siempre, pues tú sabes que siempre molesta. Me imagino. Tiene que estar allá. Si no debe venir. Motivo de oración, ¿no? ¿Qué motivo de oración?
Se ve bonito los arbolitos, don Jorge. Qué bonito los arbolitos, ¿ah? Ahí van viendo, espere. Bonitos. Ahorita Nosotros pasa. no tenemos tulipanes, pero se ven bonitos los árboles. Sí. Ahorita va a pasar el tren ahí también. Oh, Ah, bueno, hasta tren, vamos a tren. Sí. Exacto. ¿qué has sabido del familiar que andaba perdido, Jorge? Todavía está perdido por allá. Sí, Sí, no ha podido, no ha tenido oportunidad de pasar. Está por allá todavía. Sí. ¿sabe en qué lado está? ¿En qué frontera? Está en Tijuana. Oh, en Tijuana. Oh, ok. Sí. Ahí está feo eso, hay mucha gente ahí, Esa como que es la más, la es más conocida, la más popular, sí. la más popular y Ah, por sí, la frontera de Tijuana. más difícil está ahora porque Era hay mucho control, Tijuana. hay mucho control ahí. Pero a ver qué pasa, no se sigue regresando para Guatemala, está pensando regresarse para Guatemala según, Mm, porque no hay manera. Después de haber invertido, ¿cuánto? No se sabe todavía ni mucho dinero. Mm, Sí. Qué triste eso, como están trayendo esos muchachitos a dejarlos ahí en la Abandonados a en la niños frontera, sí. niños indefensos, porque es niño de una niña de 11 meses. Eso no es mucha crueldad, ¿no? Me parece mucha crueldad. Demasiado, eso es demasiado ya. No, es María, el hijo como duele tenerlo y mandarlo y que esté ahí por de los ahí. padres, sí. Botarlo Ay, ahí, no, eso no, ya es, ni un animal creo que hace eso. qué cosa. Qué bárbaros. Yo creo Ay, que Dios. los gobiernos Mm. de los respectivos países debían penalizar a los padres por eso. Sí, Debería, señor, claro que sí, es un claro. delito mandar un niño tan pequeño de esa edad, así, prácticamente lo están tirando al abandono. Eso es la negligencia. ¿No será también que hay muchos gobiernos que están de acuerdo con los coyotes para la plata? No creo. En todo maldad, lado hay, y eso es un corrupción, negocio millonario. millonario. Y todo el Ay, mundo está así, porque a ver que tanta gente que está entrando de otros países también, por ejemplo, de Venezuela, está entrando mucha gente a Colombia también, de la misma de manera. Marruecos, los De de... todos, qué bárbaro. Es una inmigración de toda parte del mundo. Tremendo. Ando. Tienes que poner la silla, tipo. Ya. Blanco. Sí. Ok, vamos a... Empecemos con oración. ¿De cómo ha seguido de salud, hermana Sara? Ah, mal, pastor. Sí. Sí, estoy muy mala de los bronquios, del asma, dolor de huesos, Mm, me duele todo el cuerpo. Apenas duermo, el dolor de los brazos, ay, ay, me despierta la tos en la noche. Pero la artritis está muy fuerte en mi cuerpo, sí. muy, muy fuerte, sí. Pero Ay, ya no ay, quiero que me, ya Dígame, no quiero hermana. que me inyecten. ¿No quiere? No, ya no, porque las inyecciones me hacen un poquito de tiempo y regresa el dolor como más fuerte. Sí. Sí, entonces me estoy aguantando un poco. Hago lo más que puedo de estiramientos y Ujú. ahí voy. Pero el dolor está ahí en el cuerpo. ¿Qué le pone? ¿Cortisona? Cortisona, sí, Mm, cortisona. Como lo que tengo es osteoporosis, entonces los huesos están como achiquitando, sí. pero el dolor sí es fuerte el dolor.
las rodillas, de los pies. Y como contribuye la diabetes también ahí, con el ardor de pies. Mm, Pero bueno. Hasta ¿Sabe que qué pasó? dígame. Otra, ya, no, se está acomodando mi mamá. Otra cosita, y perdón que le interrumpa a doña Sara, esta tarde me llamó Laura, que Samuel no se sentía bien y que estaba con mucho desaliento y que no se sentía nada bien. Y Laura no me alcanzó a decir mucho porque estaban aquí los niños de Olga y Alfredo ya poniendo una ducha. Entonces no la he vuelto a llamar, pero ella estaba preocupada porque después de lo que le dio del COVID, él ha quedado como con muchas, siente que está muy débil, que está, y el sabor de la comida no la siente rara a Samuel. a Samuel, sino que como él, yo sé que él no dice, pero él está, cuando dice y la llama y le dice a ella, es que está bien maluco, él es muy guapo. Sí, mucha gente que le ha dado el COVID ha quedado así, con mucho dolor de huesos. Con mucho, Con sí, problemas muchas en cosas. ajá. Pero él ya se vacunó, hermano. Sí, ya tiene las En las las dos. dos dosis. Mm. Vamos a orar. Samuel, sí. Sí. Mm. Oremos. Señor de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por la bendición de vida que tú nos das, porque a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades, Señor, podemos y tenemos refugio en ti, Señor. Y yo te doy gracias en esta noche por mis hermanos que me acompañan. Y, Señor, sea esta la oportunidad para presentar delante de ti los motivos de preocupación. Ponemos delante de ti, Señor, la salud de Hernando y la situación que está viviendo. Señor, pon tu mano sobre él, pon tu mano sanadora, restáurale. Y, Señor, esperamos de que los resultados y la evolución del tratamiento sea para bien. De la misma manera, Señor, por Samuel y su situación que está viviendo en estos momentos. Ayúdale, Señor. Dale tranquilidad a Laura también. Y, Señor, que esto no trascienda a mayores. Señor, nuestra oración fuerte también por Sara y toda esta complejidad, Señor, de dolencias que le agobian. Y, Señor, que tú le des fortaleza, que le des alivio también, que des la manera, Señor, de que pueda afrontar y soportar esta situación de salud, Señor, que está viviendo. Recordamos también a otros hermanos y hermanas en medio nuestro de la congregación y amigos de la congregación que, Señor, están afectados de una u otra manera. Y también pedimos, Señor, por bienestar para todos aquellos, Señor, con los cuales estamos conectados de alguna manera, especialmente los de casa, Señor, los de la congregación. Te rogamos, Señor, en este tiempo también por tu iglesia, por la congregación, por los planes de apertura, Señor, que tenemos para el próximo junio. Y, Señor, que podamos hacerlo de manera segura, Señor, sin minimizando el riesgo y que no trascienda, Señor. Pero esperamos ansiosos la oportunidad de poder reunirnos como parte del cuerpo tuyo, Señor. Rogamos también tu bendición para tu pueblo, Señor, a la provisión, no solamente espiritual, Señor, pero también material para todos, de tal manera que también, Señor, podamos responder a los compromisos que tenemos como iglesia, como comunidad de fe, y, Señor, que podamos salir adelante con los planes y proyectos que tenemos como congregación. Acompáñanos en esta noche en el estudio de tu palabra y, Señor, bendice a aquellos que se nos puedan unir en esta noche también para este tiempo de reflexión. Que tu bendición, tu cuidado, Señor, nos acompañe en este tiempo.
Tú sabes de las necesidades de todos y, Señor, clamamos por tu presencia, tu manifestación, tu espíritu de aliento, Señor, en medio de nosotros. Sí, Padre. Esto Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, parece que Vamos ahí. estamos nosotros nomás. Sí, Démosle una... ¿por qué no nos enfocamos en el Salmo? El sermón fue más del texto de Juan. Usualmente hago así. Pero el Salmo y las porciones que hay allí también están muy bonitas y muy edificantes. Entonces, vamos a leerlo. ¿qué salmo era, pastor? Nosotros, Salmo 78. nosotros es que apuntamos, pero no encontramos el papel. Sí, está bien. 78. Sí. Domingo. Ok. Salmo 78. Si alcanzan a leerlo, está ahí en la pantalla. Está bien, ahí está bien. El 78 del 1 al 4 y después del 12 al 16. Ujú. Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Déjeme lo cambio. Bueno, démoslo allí. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Y después en el versículo 12 dice, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día lo siguió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio de beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Wow. Precioso texto. Vamos a mirarlo si quieren darle otra repasadita allí. Mírenlo nuevamente. Ok, ¿qué piensan del versículo 1? ¿Qué significa atender a mi enseñanza? Prestar atención, ¿no? ¿Qué implica atender a algo? Poner cuidado, como se dice, ¿sí? Atender. Yo no tengo la versión de ahora, tengo la Reina Valera. Sí, dice, es lo A las mismo. palabras de mi boca. Escucha. Ujú. Escucha, pueblo mío, mi ley. En la versión internacional dice, atiende, Ujú. atiende a mis palabras. Dame aquí. Atiende a mi enseñanza. O sea que tenemos que poner, como él dice que tenemos que poner nuestro oído, que tenemos que escuchar
y atender la enseñanza, o sea, que tenemos que aprender de la enseñanza que Él nos está enseñando. Cuando le dicen a usted, atiéndame este asunto, ¿es una acción pasiva o es una acción activa? Activa. Activa, ¿no es cierto? Activa. Cuando yo le digo, cuando me dicen a mí, atienda esto, no es simplemente póngase a mirarlo, ¿no es cierto? O escuche lo que están diciendo. No es solamente eso. ¿Ve? Hay que actuar. Demanda una acción. Demanda una acción, sí. Entonces, el salmista está instando aquí a que no solamente sea una actitud pasiva, ¿sí? Sino de que está pidiendo que se guarde, que se oiga en práctica, y por eso estaba tan conectado con el mensaje del domingo. ¿Ve? Porque estaba hablando de guardar la palabra. Guardar tu palabra. Implica una acción. Nuestra experiencia de fe no es una acción simplemente contemplativa. Y la palabra escuchar, cuando dice escucha, oh Israel, es más que simplemente recibir el sonido de algo. Implica responder a eso, y por eso lo traduce tan buenamente. La versión internacional lo traduce como atiende a mis palabras. Y dice, presta oído a las palabras de mi boca. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En nuestra experiencia de fe es esencial no solamente el oír, aunque el oír es importante, pero implica también el estar atento, reflexionar en lo que nos dice. Y definitivamente nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no estamos atendiendo la palabra de Dios. Fundamental en nuestra experiencia de fe es que nosotros nos guiemos por esa palabra que Dios nos ha dado. ¿Sí? Otra manera es religiosidad. ¿Sí? El ir a la iglesia porque es la devoción, el dar los diezmos porque es la devoción, ¿sí? Amar al prójimo o ser amable con el prójimo sin amarlo, pues no tiene sentido. Todo eso es religiosidad. Pero empieza la verdadera relación con Dios, empieza cuando esa palabra de Dios es importante para nosotros. La buscamos, la leemos, la estudiamos, tomamos el tiempo para ser devocional y ver de qué manera Dios nos habla a nosotros de manera clara y específica. Versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué significa para ustedes eso? Bueno, desde tiempos antiguos, por ejemplo, pienso yo que es cuando mis padres nos hablaban a nosotros, cuando los padres de mis padres le hablaron a ellos. Por ejemplo, mi papá, desde chiquitos nos enseñó la palabra de Dios, cómo la recibió él, y lo mismo que él recibió nos enseñó a todos cuando estábamos pequeños. Nos enseñó a que tenemos que atender las cosas del Señor. Tenemos que amar al prójimo y sí, tener amor para los prójimos y
todo esto es antiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ellos les enseñaron, ellos nos enseñaron, cuando Evita nació, yo le enseñé a la Evita y pienso que estos son los tiempos antiguos, que ¿cómo se llama? Que el Señor quiere que hablemos nosotros, ¿no? Porque dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ajá. Muy bien. Mario, ¿qué dice? Sí, pastor, aquí estamos bien, apenas llegando de trabajar, un poquito tarde, pero aquí estamos, sí. Bueno, bienvenidos. Ok, gracias, pastor. ¿Qué opina del versículo 2? Pues estoy de acuerdo con lo que la hermana Sara acaba de decir. Que viene de generación en generación. Observen que es el salmista el que está diciendo esto, ¿no? Y es como él comprometiéndose con Dios y con quien le estuviera oyendo. Dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Ve? El compromiso de él de no quedarse callado, de compartir lo que sabía y conocía. Imagínense ustedes que hace por ahí unos 50 años, bueno, quizás un poco más, por unos 60 años, hasta hace unos 60 años, por lo menos en mi país que yo recuerdo, la Iglesia Católica tenía prohibido leer la Biblia. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? Sí. Sí, nada La más Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. nada más el catecismo, ¿ah? Y los sacerdotes decían que el que leyera la Biblia se volvía loco. Se volvía loco. Y cuando uno piensa en eso, y caramba, qué ignorancia y cómo se manipula a la gente para controlarla. Solamente fue después de Juan 23 y lo que se llama el Concilio Vaticano II que se dio apertura para la lectura de la Biblia. Cuando yo estaba pequeño, me iba con un vecino que él era monaguillo en la Iglesia Católica. Y entonces lo acompañaba y la misa era en latín. En latín, sí. Y se tenía que aprender la contestación que le tenía que hacer al sacerdote y la gente también tenía que, la gente cargaba el misal. ¿Sí? El misal, sí. Que eran las respuestas a todas las letanías que decía el sacerdote. Entonces, la experiencia de fe, la religiosidad de la gente había sido por años y años simplemente cumplir con ir a la iglesia, dar las limosnas, porque ni siquiera diezmos se le llamaba, sino la limosna para la iglesia. Sí. Y es decir, ¿cómo puede tener uno una relación con Dios si no sabe de Dios? Si la palabra que Dios ha dejado, la Biblia, no es asequible a la gente. Pues sí, porque Hace más o menos unos, por ahí, 60 años o poco menos, se empezó a dar la misa en español. sí, hace como... Y solamente por ahí unos, yo diría que unos 40 años, los sacerdotes en realidad empezaron a predicar. Sí. Porque los más malos predicadores eran los sacerdotes, leían el evangelio y decían cualquier cosa allí. Que solo ellos entendían, ¿verdad? Ajá. Y Sí, me acuerdo. la gente salía como entraba, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Sí. Sí. Predicaba en latín, el padre. Predicaba en latín, sí. Sí, predicaba en latín. Ajá. Salías igual. Sí. No salías nada.
Pero miren, la razón por la que tenemos que dar gracias a Dios, porque es un privilegio ahora el que nosotros podamos, en realidad por eso hubo buena respuesta, del pueblo latinoamericano a la predicación del evangelio en esa época, porque se estaba predicando la Biblia, se estaba dando la Biblia, ¿ve? Y entonces podemos hablar de estas cosas, como dice acá, estos proverbios y estas enseñanzas, cosas escondidas de tiempos antiguos. Y el compromiso de enseñar, que nos enseñaron a nosotros, y nosotros lo hacemos con nuestros hijos, porque es un regalo de Dios. ¿Sí? Amén. El tener esa conexión directa, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino al mundo y fue sacrificado, darnos acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediario. Y la palabra de Dios, la escritura, la Biblia como la conocemos y como la tenemos, nos da una conexión directa con Dios. Entonces, por eso es un compromiso de oír de oír la palabra, atenderla, y mire que empieza con escuchar, atender la palabra. Entonces la estoy practicando, y si la estoy practicando, entonces puedo enseñarla. Es lo que dice el versículo 2, esencialmente eso, sí. El versículo 3 dice, las cuales estas enseñanzas hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron, así como estaba compartiendo la hermana Sara. Sí. Y en la misma dimensión, no la encubriremos a sus hijos, contaremos, a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Es un compromiso. Sí, va de generación en generación. Que debe pasar de generación en generación, porque así fue con los judíos. Sí. ¿Sí? Y donde no había tanto acceso a la escritura o al texto impreso, en el Antiguo Testamento y en el antiguo pueblo judío tenían que pasar esas enseñanzas, en forma oral. ¿Sí? Y tratar de conservar esas enseñanzas en la pureza de esas enseñanzas. Específicamente dice, contaremos a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Entonces es un compromiso de una generación a otra. Bienvenidos, Estercita y Jeremías. Gracias. ¿Usted cómo nos ve? ¿Ah? Uno cree que está aquí escondidito viendo para allá y lo están viendo a uno. Él los ve guapos. Ah, seguro. No, eso sí es de cuna. Seguro que sí. Ok, en el versículo 12, si miramos el versículo 12. 12. Versículo 12 del Salmo 78. Habla de esas maravillas que Dios hizo. ¿Alguien quiere leer el versículo 12? Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de... No, yo sé que está diciendo el en versículo el 12. campo de Zoar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a contar el salmista? ¿Qué es lo que va a pasar a los hijos de los hijos? Las cosas que el Señor hizo en la antigüedad. Y es bueno recordárselo. Déjame, yo comparto mi... Voy a compartir mi imagen acá, a ver si alcanzan a leer. Okay. Esta es la versión Reina Valera, sí. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, ¿sí? Y empieza a enumerar esas cosas que Dios hizo para el pueblo. Y por eso es tan importante que nosotros demos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas,
a nuestra familia, a nuestros hijos. Obviamente ser prudentes, especialmente con los que no conocen o los que tienen una forma diferente de entender la fe, porque a veces se hieren susceptibilidades. Estaba hablando con mi mamá en estos días y para ella ha sido toda la vida ¿cómo se llama? Una frase de batalla, instar a tiempo y fuera de tiempo. Decía Pablo. Pero a veces eso le ha traído problemas. Y me estaba contando de que una familiar que no son creyentes, ella le ha compartido el mensaje por años y años. Y entonces en estos días estaban hablando y entonces ella volvió a decirles que solamente a través de Jesucristo y convirtiéndose en Jesucristo hay salvación. Y entonces es una prima. Entonces mi prima se enojó y le dijo, entonces mi mamá está en el infierno. Pues se metió en un problema allí. Obviamente, pues hay respuesta para eso, solamente Dios sabe, ¿no? Sí, claro. Porque no sabemos qué oportunidades le dio Dios a la persona en el último momento. Pues sí. Pero obviamente en la concepción de mi prima, la mamá nunca se hizo evangélica, entonces como no es evangélica, entonces está en el infierno. Okay. Entonces se molestó con mi mamá. Entonces es importante de que demos testimonio, obviamente, como les digo, con prudencia, saber mirar los tiempos. Y aquí en los versículos que siguen, se mencionan algunas cosas de las que hizo en el pasado. Por ejemplo, el versículo 13, ¿a qué se refiere? Dio el mar y los hizo pasar a las cosas que pasaron. O sea que él está contando la historia de ¿La todas. historia cuándo? A ver, Hasta las antiguas. ¿a qué se refiere específicamente esa mención allí? A las maravillas que hizo Dios. Por eso, ¿y cuál fue esa maravilla? Detuvo las aguas como en un Mar Rojo. es una pared de agua, que eso nadie lo ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto? Sí. Está ¿Se refiriendo a eso. imagina ese montón de agua? No. Ajá, dividió el mar y Sí. y los hizo pasar, ¿sí? Los dejó pasar. Y creó una pared. Si ustedes han visto los 10 mandamientos, la película, hacen un truco ahí tremendo para ilustrar, muy parecido a lo que dice acá. Es como si hubiera construido 2 muros y quedó en seco. Estrecha del mar, ¿no? No. ¿No? Todo, porque cómo baja. Parece descendiendo. Bueno, ahí no era tan profundo, pero sí es profundo para... Versículo 14, ¿a qué se refiere? 14. O sea que les guió, dice, de día con una nube, El calor. Hablando del calor. Hoy, toda la noche con resplandor de fuego. ¿Y cuándo fue eso? Siempre estuvieron iluminados para que ellos pudieran ver el camino. Nunca estuvieron en oscuridad. Estuvieron en oscuro porque siempre hubo luz para ellos, para que ellos pudieran pasar. Entonces se refiere a la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo fueron por el desierto? El desierto. Había una nube que los guiaba de día y la noche con una columna de fuego. Hace otra cita. Versículo 15.
envió agua en las la peña. palabras, Hendió las Envió la peña. envió las peñas en el desierto. y les Les dio a dio beber agua como, como de grandes grandes abismos. abismos. Wow. Entonces está otra vez citando, narrando lo que sucedió allá cuando estaban sin agua, brotó agua de la peña, Dios hizo la provisión. Y dice el versículo 16 para reafirmar lo del 15, sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. ¿De qué manera lo podemos aplicar estos versículos? ¿De qué manera lo puede aplicar usted a su vida? Yo pienso que si estudiamos la palabra y somos Fieles a él. fieles y nos ponemos podemos llegar a hacer ¿Cómo aplicar esos versículos a nuestra vida? fuentes de agua viva cuando hablemos, le hablemos a los que no creen del Señor, y les hablemos con esa sabiduría, ese entendimiento que el Señor nos ha dado, porque si hemos practicado, hemos leído, hemos escudriñado, de nuestra boca lo que pueden salir son fuentes de Bendiciones. sí, de bendiciones para bendecir a otros. Decir a otros. Ok, vemos dos cosas importantes allí. Una es la provisión de Dios para el pueblo de Dios. Provisión, sí. Y es algo de lo cual tenemos que estar seguros siempre, ¿sí? El Señor va a hacer la provisión. Él provee. A veces nosotros no percibimos cómo va a ser esa provisión de Dios, pero Dios hace la provisión, ¿sí? Amén. Ya sea material, ya sea anímica, ya sea espiritual, Dios hace la provisión. Y dice, nos guía. Y nos guía por el buen camino. Nos guía y nos da directrices concretas. ¿Ve? Y otra vez, recuerden que la experiencia de la salida del pueblo de Israel de Egipto fue una experiencia de liberación, ¿sí? De la libertad de la esclavitud. Siempre, es decir, siempre podemos ver toda la experiencia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el viaje en el desierto, como un modelo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros y con todos como pueblo de Dios. Número uno, nos saca de la esclavitud del pecado. Nos conduce y nos guía por esta vida que a veces es como un desierto mismo, y nos guía y hace la provisión para nosotros en todas esas circunstancias. Si hacemos un paralelo con el texto que estábamos usando en la reflexión del domingo en Juan 14, se reafirma todo esto, si ustedes recuerdan, ¿sí? En Juan 14, versículo 23, dice de que si guardamos la palabra, el Señor mora con nosotros, va a vivir con nosotros. ¿Sí? Nos hace la promesa de una guía, de un consolador, nos da la promesa del Espíritu Santo allí mismo. Y dice, ese Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y os va a recordar todo lo que yo os he dicho. Amén. Y si quieren, búsquenlo otra vez, Juan 14, 23 al 31, y vean el paralelo que hay en estos dos textos. ¿Sí? En el Salmo está hablando del pueblo de Israel. En Juan 14 lo podemos ver en la persona de Jesús, reafirmando esto para nosotros de una manera especial para el nuevo pueblo de Dios. ¿Lo tienen?
Juan Juan 14. 14, versículos del 23 al 31. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Hasta dónde, pastor? Puede seguir. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. Sí. Relevamos. 27. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habrás regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaréis ya mucho con vosotros. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que como el Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vámonos de aquí, gracias, hermano. Ok, ¿qué versículo le llama la atención de allí antes de hacerle preguntas? ¿Mm? El 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo pienso que más se piensa que estamos pendientes de lo que se puede conseguir si seguimos en esa cosa de lo que se puede mirar, lo que tiene el vecino y esto, eso no le va a traer a uno paz. Paz es lo que uno tiene dentro y lo que da Dios a cada uno y lo tenemos que seguir buscando y, como se dice, practicando. Encontrar la paz en Dios y no la del mundo, porque el mundo no nos da paz, el mundo no nos da, cada vez nos da más desconsuelo. Ok. ¿Otra opinión? Estaba mirando el versículo 26. 26. Se dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Es muy interesante porque siempre cuando hablamos de Consolador, la idea es que es alguien que trae consuelo para alguien que está afligido, ¿no es cierto? Y eso está bien. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Pero estaba pensando en otra cosa también. Aquí en inglés, cuando está en la corte, el juez se refiere a los abogados como el counselor, ¿sí? Counselor, que es, tiene el mismo origen etimológico de la palabra.
Y lo que hace lo que significa el counselor, el consolador, o realmente no se traduce bien en español, pero la idea es que ese abogado de la defensa es alguien al quien se le llama para ayudar. ¿Sí? De la misma manera, el abogado de la acusación está ayudando a la parte que acusa. ¿Ve? Es la idea de que alguien que está animando, en el caso del consultor legal, está animando a la persona. El Espíritu Santo juega ese papel con nosotros también. El consuelo va en la dirección de animarnos a seguir adelante. Y por eso dice de que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que yo os he dicho. ¿Sí? Y eso tiene una connotación muy importante de ánimo. De que Dios a través del Espíritu Santo produce en nosotros una energía especial que, basándonos en recordar esas cosas que Dios ha hecho, en recordar esas promesas que Dios nos ha dado y todo lo que Él ha dicho y escrito, eso sirve como elemento a mí para darme ánimo y poder descansar y saber de que tengo paz, ¿sí? Ese es el origen de la paz que hay allí, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros a través de recordándonos, animándonos, guiándonos, trayendo a nuestra memoria, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto antes, las bendiciones que Dios ha mostrado. Y eso tiene que producir en nosotros ánimo para seguir adelante. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Podemos decir que es algo que hemos experimentado. Amén. Sí. Cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, lo hace. Ahora, pregunta para pensar. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo podemos saber de que una enseñanza o algo que se nos ocurre en relación a tomar una decisión es una enseñanza que viene del Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Necesita hablar? Prenda el micrófono. Aquí está. Sí. Sí, yo creo mucho en eso porque ha sido parte, algunas veces he experimentado eso, que el Espíritu Santo a la vez es como algo, una voz que le advierte a uno. Ajá. No hagas esto. Y me pasó no hace muchos días algo así. Yo reaccioné frente a algo y pensé, yo voy a hacer esto. Y luego algo me vino dentro, eso no lo hagas. Y bueno, no lo hice. Después, unos días después, me di cuenta y digo, gracias Dios mío por esa voz. Gracias por eso. Así que yo sí creo mucho así. Ajá. Sí, exactamente. Hay mucha gente que la pasa pensando, bueno, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si esto es el Espíritu Santo orando? Pero hay esa voz interior, pero también la voz de la razón. Yo diría que para el cristiano, recuerde que la condición es el que guarda la palabra del Señor, ¿sí? El que guarda la palabra del Señor. Entonces, a veces no hay esa voz, pero funciona la razón. Y también está la conciencia para decirnos esto está bien o esto está mal. Yo diría que podríamos
es decir, para examinar si la enseñanza o ese mensaje que yo estoy recibiendo es realmente del Espíritu Santo, hay ciertas cosas que no podemos ignorar y la primera de ellas, es decir, ningún mensaje que recibamos del Espíritu Santo va a contradecir las enseñanzas de Jesús. Sí. Ninguno. Siempre va a respaldar lo que el Señor ha dicho. Sí. No le sirve de esas hojitas. ¿Cómo dice? Ok. Segundo. Y uno siente paz también, Eduardo. ¿Cómo dice Estercita? Uno siente paz cuando hay paz cuando se hace y en los resultados, ¿sí? De lo que hace. Entonces, no contradice lo que el Señor dice, no contradice la palabra de Dios. En ningún momento lo que nos inspira el Espíritu Santo a hacer o a decir debe contradecir lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma es inspirada por el Espíritu Santo. Yo creo que lo tercero es que lo que hagamos o vayamos a hacer tiene que ir revestido de justicia. ¿Me entiende? Nada de lo que sintamos impulsados a hacer va a ser de un acto de injusticia para nadie. Entonces, ese es un elemento para evaluar la acción del Espíritu Santo. Sí. Y yo diría que un cuarto elemento es lo que vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo. Eso va a darle gloria a Dios. Y podemos resumir en esos cuatro pruebas, ¿no es cierto? De la consistencia del mensaje del Espíritu Santo. Número 1, no va a contradecir las palabras de Jesús, no va a contradecir la palabra de Dios, no va a contradecir la Biblia. Número 3, promueve justicia, trae paz, como dice Estercita. Y finalmente, el resultado de la acción es para la gloria de Dios. Y así podemos decir, esta enseñanza, esta inspiración que me dio el Espíritu Santo, es del Espíritu Santo. Y eso se afirma. Y hay veces que la embarramos, ¿sí? Hay veces que nos equivocamos, pero usualmente está fallando alguna de esas cosas. A veces de pronto es más un interés personal o un beneficio a alguien, pero de pronto falla alguna de esas cosas, no es del Espíritu Santo. Y obviamente, Eduardo, dígame. que uno mismo se da cuenta cuando lo está haciendo por beneficio personal y cuando lo está haciendo porque realmente quiere hacer lo que es correcto. Porque detrás de muchas acciones va a veces intenciones de beneficio personal, como cierto egoísmo. ¿Aló? Sí, les estoy escuchando. Entonces, si eso está ahí, ya estoy buscando lo mío, actuando por mi cuenta nomás. Pero cuando uno lo hace porque siente que eso no tiene nada otra razón, sino el que yo quiero hacer lo correcto, lo que es, lo que debe, lo que la palabra me enseña. Y para la gloria de Dios. Sí. Y la cuestión es que a veces, y eso es parte de la psicología humana, hay cosas hay intenciones que no son conscientes. ¿Me entienden? Hay veces que hacemos ciertas cosas aparentemente sin ninguna intención, pero de pronto sí hay una intención allá en lo profundo de mi cerebro, de mi cabeza. Y yo creo que por eso es tan sabio el rey David cuando oraba al Señor de que le mostrara aquellas cosas que de su maldad oculta. ¿Me entienden? Sí, sí. Una cosa que me ha ayudado, digo yo, sin dejar que uno cometa errores, pero
en la consejería le enseñan a uno, no le haga preguntas, porque uno tiene que preguntar para saber el estado de la persona que a veces no lo expresa. Ajá. Pero dice, usted conscientemente, usted no le haga preguntas a la persona porque usted quiere escarbar, usted quiere saber para usted, ¿no? Solamente curiosidad suya, eso no lo haga porque eso no está bien. Ajá. Y eso yo pienso que vale mucho, ¿no? No es buscar lo mío, Ajá. mi intención, sino hacer a lo que voy. A lo que va y que sea de beneficio. Sí, para el beneficio del otro. Del otro, sí. Y obviamente para la gloria del Señor. ¿Algún comentario más o pregunta? No. ¿Algún otro versículo que nos haya inspirado? En el versículo 28 parece que Jesús estuviera un poco decepcionado, ¿no? Que les dice, habéis oído que os he dicho, voy o me voy y vuelvo a vosotros. Y dice el Señor, si me amarais, os habría regocijado. ¿Ve? Ujú. Pero para eso que no hubo ninguna reacción de los discípulos. Todavía en este momento había muchas nubes en la mente de los discípulos. Pero más adelante, cuando en la historia de la iglesia primitiva y de los hechos de los apóstoles, vemos como el Espíritu Santo les trae a la memoria todas estas cosas que el Señor les dijo, ¿sí? Y en la predicación de Pedro, en la predicación de Juan, y aún mismo, recuerden que obviamente los evangelios fueron escritos después de los hechos, obviamente. ¿Ve? Entonces fueron muchas las cosas que el Espíritu Santo trajo a la mente de los autores sobre hechos fundamentales del ministerio de Jesús y que quedaron consignadas para nosotros para que pudiéramos edificarnos con ellas. ¿Sí? Y como les decía al principio, yo no entiendo cómo los cristianos pudieron vivir tantos y tantos siglos sin el acceso directo a la Biblia. Que fueron siglos, estamos hablando de los que sabían leer, número uno, pues eran muy pocos, los libros impresos, muy pocos, y en realidad la iglesia y el cristianismo vivió una época muy oscura por muchos siglos, que es un milagro que se hubiera conservado es decir, se hubiera conservado el núcleo de cristianos, ¿ve? Porque no solamente no existía la instrucción, el acceso directo a la escritura, sino de que por muchos años también fue prohibido leer la escritura. Pero gracias a Dios porque ahora podemos leerla, podemos estudiarla, podemos aprender de Dios a través de ella, y esto es lo que nos está inspirando la palabra del Señor, lo que Jesús mismo dijo. Tenemos que guardar la palabra, y así como le enseñaban en el Antiguo Testamento, hay que póngale atención, ¿sí? A la palabra y guárdela, porque de eso vivimos. ¿Ok? ¿Comentarios finales? Somos dichosos, pastor. ¿Cómo dice, hermana? Somos muy dichosos, muy Amén, afortunados. sí, privilegiados, gracias a Dios. Conocer la palabra de Dios y que nuestros padres nos las hayan enseñado. Y bueno, nosotros, gracias a Dios que le enseñamos a nuestros hijos y ya sembramos ahí también la palabra del Señor, lo que Él nos manda. Lo hemos hecho, hemos tenido Sí. ese gran privilegio de poderlo hacer.
Y ahora ya les toca a ellos hacer Y lo ya de son ellos. responsables cada uno. Cada uno, sí. Ok. Pues gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias a usted, pastor. A usted, Bendiciones para pastor. todos. Muchas gracias, pastor, por usted prepararse para nosotros. Gloria al Señor. Disculpe que a veces no atendemos, pero estamos siempre perseverando en el Señor. Y Y usted lo desmenuza todo la palabra, la enseñanza tan como clara para que podamos entendemos bien. Gracias a Dios. entender. No está en latín. Gracias. No está en latín. No está en latín, sí. Está en colombiano. En colombiano. En colombiano. En colombiano. Hermano Jerez, nos despide en oración, por favor. Ok. Padre bendito, gracias, Señor, porque no solamente tenemos la bendición de ser tus hijos por los méritos de Jesús, sino que también, Señor, a través de los tiempos has conservado tu palabra Sí, sí. para nuestra instrucción, para que nosotros podamos conocer la historia, cómo tú realizaste la salvación del ser humano. Señor, gracias por la palabra tuya, que es viva y eficaz y que nos instruye sobre las cosas eternas y que nos ayuda a nosotros a conocerte a ti más, Señor. Gracias. Por eso, Padre Celestial, en nuestros corazones hay un amor profundo por ti, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos muy agradecidos, bendito Señor, porque el Espíritu Santo nos recuerda muchas de las cosas que están en la Biblia, las trae a nuestra memoria, porque son buenas para edificación nuestra. Señor, gracias por los hermanos que participan de este estudio y te pido, Dios Santo, la bendición para cada hermano que ha sido bendecido con el estudio de esta palabra. Gracias por Eduardo y te pido, Padre Santo, que cada día le des más conocimiento para que él la pueda comunicar y transmitirla a la iglesia. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas, dándote gracias en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que esto queda grabado y yo lo pongo el video en YouTube, ¿sí? Por si alguien quiere chequear otra vez alguna idea o animar a otros que lo vean, ¿sí? Entonces, sí, Luz Dolly. Pastor, yo le quiero, no sé si todos, pues yo creo que vimos todos, pero gracias el domingo, el homenaje especial que nos hizo a todas las madres. Gracias aunque a Dios. todos estábamos ahí, pero muchas gracias, pastor, muy bonito, muy Gracias a Dios, sí. Pastor, muy bonito, gracias. bonito. Viví ahí joven. ¿Ah? Sí. Viví muy joven yo. Está muy joven. Son recuerdos, recordar es vivir, acuérdense. ¿Cuándo fue eso? Dije yo. Pero no Fotos. quedarnos allá recordando tanto. Ok. Gracias, Bueno, pastor. bendiciones, Buenas pues. noches. Descansen. Bye. Bye. Adiós. Bye bye. No lo vimos nosotros, ¿cierto? Adiós, hermano. Hermana.